Para este tema uno, veamos entonces introducción a la virtualidad, ¿no? Según el autor Joseph Duarte, explica que la virtualidad representa una apariencia de la realidad y que se define como un proceso imaginario, ¿no? Recuerdo que en un momento conversaba con un equipo de docentes y les hago esta pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la virtualidad? ¿Dónde inicia? ¿Dónde parte la virtualidad, no? Y muchos de ellos afirmaron que con la aparición del Internet, ¿no? Algunos dijeron con la aparición de la computadora. Y en ese momento yo pues les dije que no es cierto, ¿no? Que esto no parte de ahí. La virtualidad siempre ha existido. Una prueba fehaciente de ello es nuestro cuerpo humano, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras ideas, nuestro cerebro. Allí es en donde parte o donde se inicia la virtualidad, ¿no? Esta virtualidad ha permitido empujar en la actualidad, esta virtualidad apoyándose de las tecnologías, ¿no? Evidentemente, ha permitido empujar la producción de los diferentes sectores comerciales, ¿no? Y en el ámbito de la educación no ha sido ajeno, asimismo favoreciendo aspectos que la presencialidad limita o sencillamente no contempla, ¿no? Pues en la actualidad, con el apoyo y el uso de las tecnologías, resulta ser un brazo que extiende un poco más allá del alcance de la presencialidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, diferentes escenarios. Hoy en día mismo somos testigos de la educación virtual. Cuánto necesitaba nuestro país para que se empuje, se impulse esta educación, no solamente hablando de un solo lugar o de un contexto geográfico determinado, sino que también de que pueda extenderse a diferentes partes del país, ¿no? Y por qué no decirlo fuera también, ¿no? En ese primer momento. Manipular maquinarias, ¿no? Se pueden manipular robots, ¿no? Desde la virtualidad me puedo encontrar en la ciudad de Lima y digamos que hay una planta de producción en el norte y desde Lima puedo manipular remotamente ese robot, por decirlo así, ¿no? Entonces eso es una prueba también de la ciencia en cómo ha traspolado la virtualidad y cómo potencia y los beneficios que se obtienen, ¿no? Volviendo un poquito al punto, el primer punto que hablábamos sobre la virtualidad, el origen y significado del término virtual. La palabra virtualidad, que es relativo a virtual, ¿no? Proviene desde los orígenes de Platón, cuando comenta que el conocimiento se genera por medio de las ideas y de imágenes que el hombre capta de su contexto. Entonces estamos nuevamente replanteando este concepto que la virtualidad ya existió, ¿no? Ya existía desde mucho más antes del uso de las tecnologías, desde mucho más antes del internet, la computadora, siempre ha existido la virtualidad, ¿no? Todos los pensamientos, las ideas, estas ideas que al final se concretizan en proyectos y que podrían resultar en proyectos innovadores, ¿no? Reflejar y que ya es un hecho esta virtualidad en un contexto simulado, vamos a decirlo así, porque eso es lo que permite la tecnología, en un contexto simulado, pues lo vamos a poder ver, ¿no? Es una virtualidad que ya es visible, ¿no? Es visible. Entonces, partimos desde esa parte biológica que tenemos la virtualidad en nuestro cuerpo, ¿no? Que está precisamente en los pensamientos. Hoy en día es visible esta virtualidad, ¿no? Quizás más adelante sea tangible, ¿no? Por decirlo así. Ya vemos diferentes proyectos y que seguramente más adelante estos hologramas podrán ser tangibles de repente, por decirlo así, estoy hablando en un escenario futuro, ¿no? Y que no sabemos cuánto tiempo más nos pueda conllevar a ese escenario, ¿no? De la virtualidad. Pero ya es algo, es un hecho de hablar de que la virtualidad es visible, ¿no? Volviendo a este punto, entendemos que en primer momento entonces esta virtualidad parte desde las ideas, ¿no? Que uno tiene o que también puedan ser generados por un equipo de personas, ¿no?
Se reúne todo un equipo, un área determinada, que es lo que generalmente se realiza en una institución, ¿no? Se reúne todo el equipo y todos comparten pues sus ideas, sus conocimientos, sus saberes, y en esta medida también se va construyendo nuevos modelos de soluciones para algún problema determinado, ¿no? La virtualidad a través de las TICs es lo que comentábamos hace unos minutos acerca de cómo esto ha sido empujado a través de las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente hablando del ámbito de la educación, hablando de la ciencia, la tecnología educativa, la accesibilidad, la sociedad, el sector comercial, el sector industrial, entre otros, ¿no? Aquí solamente menciono alguno de ellos. Separo un poquito de lado la tecnología educativa por educación porque es un contexto diferente, pero no ajeno, ¿no? No ajeno. Bien, entonces, evidentemente, pues en los demás sectores, hablando hoy en día también de sociedades inteligentes, ¿no? Smart cities, hablando también, ¿por qué no?, de la industria 4.0 en el sector industrial, y seguramente empujándose más adelante con una mirada, con una óptica a una industria de 5.0 también, ¿no? Pero en Latinoamérica, pues todavía esto está posicionándose, así que necesita mejorar todavía en diferentes aspectos para que hoy en día hablemos de una totalidad de industria 4.0, ¿no? En la ciencia pues vemos diferentes avances, ¿no? Ya sea en la medicina, ya sea en los aspectos atmosféricos, en diferentes aspectos, ¿no? En cuanto a cómo ha ido empujando la virtualidad, ha sido ese motor, ¿no?, que ha permitido despegar, y que diferentes procesos hoy en día pues se, se posicionen y mejoren, le den con un solo fin, ¿no? Que sea solucionar los problemas del ser humano, ¿no? O al menos en cierta medida. Sobre estas herramientas TIC, pues vamos a encontrarlas como en dispositivos electrónicos. Estamos hablando de dispositivos tangibles, ya sea computadoras, laptops, smartphones, ¿no?, entre otros aparatos existentes, ¿no? Las tablets, las gafas de realidad aumentada, realidad virtual, ¿no? Estamos hablando también de las redes sociales, que justamente esto hoy en día pues ha permitido que diferentes sectores pues puedan agilizar los procesos de comunicación y poder llegar un poco más hacia el usuario final, ¿no? Y que cada vez también siguen apareciendo nuevas redes sociales, y que existe aquí pues, digámoslo así, también una batalla entre redes que al final pues lo que buscan es llegar a más personas, y que al final ello pueda también ofrecer algún producto o servicio, hablando desde el punto comercial, ¿no? Estamos hablando también de los metabuscadores más utilizados, entre ellos, ¿por qué no decirlo?, el SatMeta, el XQuick, ¿no?, entre otros, ¿no?, que son metabuscadores. Los buscadores más conocidos, pues estamos hablando de Yahoo, el mismo Google, ¿no? Estamos hablando de que existen diferentes plataformas que nos permiten buscar contenido, ¿no? Buscar contenido. También, ¿por qué no decir los navegadores? Uno de ellos que es el Google Chrome, el Firefox, el Safari, ¿no?, el Opera, entre otros. En cuanto a correo electrónico, pues ya seguramente muchos de ustedes utilizan Gmail, utilizan el Outlook, ¿no?, antes llamado o conocido como Hotmail, ¿no? Recuerdo mucho que antes se utilizaba mucho el Hotmail. Microsoft, ¿no? Después, con el tiempo, ya fue adquirido por Microsoft y cambiándose de nombre a Outlook, ¿no? Y que seguramente alguno de los usuarios todavía tiene alguna cuenta llamada Hotmail, ¿no?, hotmail.com, con esa determinación. Y también, ¿por qué no decir las aplicaciones que son herramientas TIC, los procesadores de texto, las aplicaciones de ofimática, ¿no? Hablando de procesadores de texto, de cálculo, de presentación, ¿no?, de base de datos, y también aplicaciones, estas son aplicaciones de escritorio. Por otro lado tenemos aplicaciones web, ¿no?,
que no van a permitir desarrollar o realizar una acción determinada en la web, ¿no? Por así decirlo. Y también existentes pues las aplicaciones móviles que hoy en día se utilizan bastante en un determinado dispositivo, ya sea adaptado para Android o ya sea para iOS, ¿no? En cuanto a las operaciones de la virtualización, estas operaciones son clave de la potencia de la virtualización del lenguaje y caracterizan también a la técnica y las relaciones sociales, ¿no? Aquí apunta, por ejemplo, y es una evidencia también de que la virtualización ha permitido conllevar una nueva faceta de cómo escuchar las cosas, por decirlo así. Eh, no es lo mismo escuchar a una persona frente a frente, ¿no? A que escuchar una grabación, por decirlo así. Entonces, cuando el locutor empieza a grabar, ¿no? Y se tiene ya esta voz virtualizada, cambia no solamente la modulación, puede cambiar también la entonación, ¿no? El estilo de voz que tiene, etcétera, ¿no? Pero lo más enriquecedor de todo esto es que la voz queda, vamos a pensar que queda grabada, o sea, queda permanente y que al final esta voz pueda ser reproducida y que pueda ser extendida a diferentes partes del mundo, ¿no? Pensando desde ese escenario. Entonces, entendemos también de que esta virtualización del lenguaje ha permitido de que muchas personas quizás en algún momento quienes han tenido alguna deficiencia para poder entablar, ¿no? Para poder entablar algún diálogo y seguramente les ha permitido a ellos agilizar, tener mayores habilidades al momento de poder locutar, ¿no? Y seguro que sí, las TICs han permitido ello, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es la virtualización de la imagen, terminándose en formatos de video, ¿no? Estamos pensando en un primer momento del uso de la radio, como escuchábamos al locutor desde un punto A de una ciudad X hasta un punto B, ¿no? A larga distancia. Y después pensamos en un escenario en cómo la imagen fue transmitida, ¿no? A través del cine, a través de la televisión, ¿no? Y hoy en día, pues los escenarios son semejantes, pero hablando desde un punto, vamos a decirlo así, uso desde una computadora, ya sea desde un smartphone, ¿no? ¿Por qué no pensar también en estas videoconferencias que hoy en día pues se transmiten de modo streaming, ¿no? En vivo, en directo. Entonces, estos son parte de cómo se ha operacionalizado la virtualización y cómo ha conllevado y los beneficios que se han conseguido a través de su uso, ¿no? Se me viene a la mente un poco lo sorprendente que es para muchos de los estudiantes en cómo pueden comunicarse hoy en día con sus compañeros, ¿no? En diferentes partes del país y que conocen a más gente también que se encuentran en diferentes provincias, ¿no? Eso es uno de los puntos enriquecedores que ha permitido de que también se entienda como relaciones sociales, ¿no? Bien. En cuanto a la virtualidad y el aprendizaje significativo, ¿no? La función docente debe apuntar a los procesos de construcción del estudiante, como el saber colectivo, cultural y organizado en dirección a su contexto social. Esto implica que no solamente entendamos de que un uso responsable de las tecnologías, sino que también implica un saber colectivo en que todos aprendamos, pero para todos, en que este saber sea compartido. No entiendo el concepto o no comparto el concepto de que una persona pueda aprender algo nuevo y al final solamente se la guarde para sí mismo, ¿no? La idea y el fin educativo siempre es compartir lo que uno conoce, lo que uno sabe y que esto a su vez pueda ser extendido para más personas, ¿no? Ahí estamos apuntando a un saber colectivo y que sea con un enfoque cultural también, ¿no? Pensando también en el respeto por las diferentes opiniones, las diferentes ideologías y por el respeto también por los diferentes estilos de vida, las diferentes vivencias que tiene cada ser humano, ¿no? Como individuo, ¿no? Eso estamos apuntando también en dirección a un contexto social, porque evidentemente
cada una de las personas tiene un contexto social distinto, ¿no? Entonces, cuando se concreta todos estos puntos entre la virtualidad apuntando al aprendizaje significativo, estamos apuntando también a un aprendizaje en el transcurso a lo largo de la vida, ¿no? Llamado o conociéndose así como lifelong learning, ¿no? Qué es lo que va a aprender el estudiante a lo largo de su vida, ¿no? Y que eso seguramente se quede como punto base para el crecimiento personal, ¿no? Por un lado, rescatamos también el aprendizaje significativo, que es los conocimientos previos, las actividades que debe tener una finalidad, ¿no? Cada actividad debe tener un fin, un objetivo, debe apuntar hacia una meta, y también la disponibilidad del alumno o el estudiante en este caso, ¿no? Cuando decimos la disponibilidad estamos hablando de la predisposición, ¿no? ¿Qué motivación tiene el estudiante para poder aprender, ¿no? Si pensamos desde ese punto, en primer momento, si el estudiante no tiene esta predisposición, pues va a ser un poco difícil poder llegar hacia él. Entonces es ahí donde juega el papel docente, ¿no? Y pensar también en qué estrategias debo aplicar, qué estrategias debo emplear para que el estudiante pueda aprender, despertar esa curiosidad, ¿no? Entonces, apuntándonos hacia la motivación intrínseca, ¿no? Que tiene el estudiante, y poder sacar lo mejor de él, despertar esa curiosidad y que él también quiera seguir aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, en este primer punto también se deben considerar al menos las siguientes características, ¿no? Que partan de conocimientos previos y fomenten que el participante relacione lo que va a aprender, ¿no? La virtualidad implica mucha participación, implica mucha interactividad, ¿no? Seamos conscientes en todo momento de que no estamos en un contexto real, en un aula convencional, lo cual implica que el docente tenga que interactuar de diversas formas con los estudiantes y también asimismo los estudiantes entre ellos, ¿no? Muchas de las videoclases que se imparten seguramente a veces solamente son desde un punto A un punto B, ¿no? Si pensamos en un gráfico, el punto A al punto B en una flecha en esa dirección, ¿no? Entonces tiene que ser bidireccional, pensando siempre, no solamente bidireccional entre el docente y el estudiante, sino también multidireccional, que los estudiantes también puedan participar entre ellos, ¿no? Que permitan relacionar el contenido con la propia experiencia, ¿no? En que ellos puedan también relacionar sus saberes previos y en base a sus experiencias vividas, y que esto les sirva para ellos también seguramente en algún modelo de ejemplo que el docente plantea, él o la docente plantea, los estudiantes también se sienten identificados con el contenido. Y si el docente invita en ese momento a que ellos puedan compartir alguna anécdota, alguna experiencia, esto va a enriquecer seguramente mucho más la labor docente, la clase, y se va a fortalecer y va a ser mucho más amena, ¿no? Que sean interesantes y novedosas, que sean dinámicas, ¿no? Hablando nuevamente con la parte de la interactividad, que sea muy dinámica, que sea motivadora, que sea inspiradora, para retarlos en el proceso de aprendizaje. Que a través de ella se pueda construir que los integrantes se sientan partícipes de este proceso de construcción, es lo que comentaba en un principio, ¿no? La interactividad, que ellos puedan sentirse libres de comentar, de opinar, ¿no? De argumentar, de reflexionar, ¿no? Que los estudiantes puedan generar nuevas actividades de aprendizaje, también pueden innovar de repente con algunas propuestas de actividades. Esto podría darse el caso ya que ellos son los principales protagonistas de la construcción de la educación y, por qué no decirlo, de su propio aprendizaje, ¿no? Y que permitan tomar lo mejor del aprendizaje autónomo, ¿no? Pensando siempre que en la virtualidad pues implica mucho el autoaprendizaje, ¿no? Y transformarlo en colaborativo, que al final esto pueda ser compartido, pueda ser colaborativo, pueda ser cooperativo entre todos, ¿no? Todos construyen el aprendizaje, ¿no?